Si alguien me preguntara cuál es el secreto para disfrutar la vida, para resignificarla, para darle valor, para dignificarla, yo le respondería a esa persona que uno de mis secretos es meditar. Estás escuchando Espiral Fractal, el podcast donde tejemos conocimientos evolutivos para apoyar tus procesos personales en un contexto de bienestar y buen vivir. Mi nombre es Liz y te doy la bienvenida a este espacio. Hola, es un gusto tenerte acá. Sabes que te saludo con muchísimo amor y con muchísima gratitud porque tengas esa voluntad de seguir conectando con estos conocimientos evolutivos que desde Tejido Fractal queremos compartirte en honor a lo que hemos llamado el año del poder personal y que sabes que estamos trabajando de la mano de la agenda de poder personal de Tejido Fractal, que tiene diferentes temas y diferentes ejercicios para ir profundizando esto del poder personal, ir afinándolo y por supuesto ir activándolo desde nuestro interior. Como ya sabes, hemos hablado en los anteriores capítulos sobre mi cuerpo es mi hogar, mi filosofía de vida, hacer lo que amo y amar lo que hago. Si aún no has escuchado los anteriores capítulos, te invito a que los busques y los escuches porque serán una herramienta valiosísima en este proceso de trabajo interior. Y bueno, el tema en esta ocasión se refiere a balance y alquimia interna. Así que bueno, vamos a comenzar hablando un poco sobre el concepto de alquimia interna. Alquimia interna es un concepto taoísta utilizado en el Tao que hace referencia a una serie de prácticas, si se le puede llamar de esa forma, prácticas a nivel físico, a nivel mental y a nivel espiritual, que tienen un propósito. Y digamos que en el taoísmo el propósito lo referían a alcanzar un cuerpo espiritual inmortal. Pero para nuestro entendimiento de balance y alquimia interna, vamos a referirnos a este concepto, o nos vamos a quedar con el entendimiento de conjugar los elementos a nivel de mente, de cuerpo y de espíritu para cultivarlos con el fin de permitir una mejoría en el estado físico, en el estado emocional y en la salud mental. Entonces esta es una forma que desde el taoísmo nos entregan para entender cómo desde adentro podemos fortalecernos desde nuestro interior. Entonces, para hablar de alquimia interna es importante hablar del ritmo de vida. ¿A qué ritmo llevo mi vida? Y quiero invitarte por un momento a que te cuestiones algunas preguntas relacionadas con el reconocimiento del ritmo al que vas viviendo. ¿Te tomas el tiempo para planificar tus tareas diarias, semanales o mensuales? ¿Organizas tu tiempo para poder cumplir con cada una de estas tareas o dejas que todo se acumule para el final? ¿Integras a tus rutinas de manera consciente ese tiempo de descanso o de no hacer? ¿Integras a tu rutina de manera consciente ese tiempo para realizar trabajo personal? Bueno, y no solo el tiempo, sino también el espacio, ¿no? Un espacio que te permita una disposición y una actitud adecuada para propiciar estos momentos de trabajo personal. ¿Te tomas el tiempo para hacer esas tareas domésticas, organizar y conectar con tus espacios? ¿O con frecuencia te sientes cansado, agotado, agotada? Bueno, si al escuchar estas preguntas observas que no estás planificando muy bien tus tiempos, que quizás no estás integrando adecuadamente estos momentos a tu rutina diaria y que estás llegando a niveles de cansancio y agotamiento considerables, bueno, pues debo decirte que estás viviendo en modo supervivencia y que ese modo supervivencia no es sostenible en el tiempo. ¿Por qué? Porque te va a inducir un ritmo desbalanceado que te va a desarmonizar, digamos, el correcto funcionamiento
y esa danza armónica entre mente, cuerpo y energía. Bueno, pero te preguntarás entonces, ¿cómo hago para balancear esta alquimia interna? Para propiciar este estado de alquimia interna en mí. Entonces, bueno, hay algunas actividades que nos facilitan el vaciar, ese vaciamiento del ruido mental y que por supuesto nos permiten ayudar a descansar a nivel físico también. Y a nivel energético nos permite hacer una reconfiguración. ¿Cuáles podrían ser esas actividades? Te doy algunos ejemplos. Meditar, pintar, tejer, dibujar, escribir, caminar, hacer ejercicio físico, bailar, practicar yoga, conectar con la naturaleza, conectar con los animales, hacer algunos ejercicios de respiración consciente. A estas actividades las he llamado actividades de vaciamiento, que no se deben confundir con distractores. ¿Cuál es la diferencia entre esas actividades de vaciamiento y los distractores? Bueno, los distractores te llenan de otras cosas en que pensar. No te facilitan llegar a esos estados de calma interior. Solamente hace que por un momento te distraigas, pero luego el ruido interior reaparece. Entonces, por ejemplo, si te vas de compras, te distraes por un momento, pero luego cuando llegas a casa de nuevo vuelves a pensar en esas situaciones conflictivas que no has vaciado, que no has sacado de tu mente. Pero si te sentaras a escribir o quizás a llorar o quizás a dibujar o a, ¿por qué no escribir un poema o componer una canción? Sacando de tu interior esas situaciones conflictivas o esas situaciones que te inducen ruido mental, las estás trabajando y es una forma de alquimizar, hace parte de la higiene mental. Este es un concepto que quiero ahora introducir muy relacionado con el balance interior y es esa higiene mental y cómo me permito tener higiene mental para conectar y respetar mi biorritmo. Bueno, te quiero hablar ahora de la práctica espiritual que digamos que quiero resumir en el concepto de meditación. Y aquí quiero detenerme un poco porque la meditación, y esto es una experiencia a nivel personal, para mí ha sido todo un descubrimiento y ha sido el camino que me ha permitido conocer y mantener mi biorritmo de una manera respetuosa con mi estilo de vida. Inicialmente yo aprendí a meditar, o mi meditación inicial era tejer. Me encantaba tejer con telar, con agujas, y era una actividad fascinante para mí porque mientras tejía iba pensando en diferentes situaciones, o se me iban apareciendo en mi mente diferentes situaciones que poco a poco iba trascendiendo, y a la medida que yo iba tejiendo, esas situaciones se iban organizando de alguna forma, como al ritmo del tejido. Entonces, bueno, si tú has tejido alguna vez, sé que me entiendes. Entiendes esa sensación, a qué hace referencia. Pero hay otras formas de meditar. Luego conocí la meditación budista, y en la meditación budista aprendí a tener objetos de contemplación, concentrarme en algunos objetos de contemplación para enfocar mis pensamientos y poder hacer un vaciamiento guiado. No a todas las personas les funcionan estos métodos de meditación oriental, en los que, bueno, hay algunas posiciones específicas, hay algunas contemplaciones guiadas. Muchas veces ese término de meditación nos refiere o nos conduce inmediatamente a una meditación oriental, de pronto basada como en técnicas, basada como en algunas prácticas específicas, que resultan un poco acartonadas para algunas personas, y el resultado es que al final terminan durmiéndose. Entonces es normal, pero aquí lo que quiero dejarte muy claro, aprovechando el tema de hoy, es que hay muchas formas de meditar, y que hoy quiero enseñarte lo que hoy en día es mi práctica de meditación actual, que es una meditación un poco más natural. Es la meditación que yo he conocido y con la que pues más he resonado, que es la meditación chamánica. La meditación que enseñan el chamanismo andino específicamente,
que se llama meditación Tawa. Para hablarte de la meditación Tawa, bueno, primero quiero señalarte cómo se configura el concepto de meditación desde el chamanismo andino. Y bueno, te voy a leer una parte de un libro que vengo trabajando ya en audios anteriores. Seguramente ya lo has escuchado, que es el libro de Inteligencia Existencial de Chamalú. Y te voy a leer una parte del capítulo justamente que se titula Meditación Tawa. Y dice así: aprender a meditar es un requisito existencial básico para aprender a vivir. Meditar es convertirnos en lo que hacemos, es abolir el tiempo y la distancia, la dualidad que separa al observador del observado, es volverse uno con lo que contemplamos. Es dejarse llevar por el transparente río del silencio y brillar en la oscuridad saboreando la unicidad. La meditación Tawa, como nosotros la aprendimos de los abuelos, es el abecedario del silencio elocuente que nos transporta a la biblioteca invisible, donde se guarda la memoria de todos los tiempos. Es dar palabra al alma y escribir en el cielo que estamos vivos. Es desnudarse de prejuicios y miedos, abolir la fragmentación y quedar hechizados por la plenitud. Esa condición que habla del canto sin palabras, que pule la piedra hasta convertirla en preciosa. Se puede meditar de múltiples maneras, puedes encontrar la tuya, inventar tu modalidad meditativa. Más allá de posturas exóticas y mantras importados, lo importante es trascender la técnica y sintonizar el silencio, escalar hasta lo alto de la unicidad donde ningún pensamiento, ningún recuerdo sobrevive y fusionarse a la forma elegida para viajar. Puedes meditar contemplando el océano o la montaña, que tu corazón contemple, mientras el observador se fusiona con lo que observa. Un instante de meditación vale más que horas de simulacros exóticos, camuflaje de caravanas de pensamientos de quienes no atravesaron la técnica meditativa, que desconoce la meditación profunda. Entonces, bueno, con este pequeño fragmento quiero hacer algunas claridades. La meditación debe ser un proceso natural, un proceso que surja desde tu interior, para que conectes realmente con estados de meditación profunda y puedas incluso llegar a estados alterados de conciencia. Pero en principio, la meditación nos permite vaciarnos de ese exceso de ruido mental cuando llegamos a una meditación profunda. ¿Y cómo llegamos a una meditación profunda? A veces sí nos concentramos mucho en las técnicas, en la postura, en los mantras, en la música. Bueno, hay personas que les funciona muy bien y está perfecto. Si tú eres de las personas a las que eso no les funciona muy bien y les resulta un poco acartonado, bueno, pues esta es una invitación a que te permitas dejarte llevar por una meditación un poco más natural. Puedes meditar observando un río, puedes meditar observando una planta, una flor, la montaña, puedes meditar observando, puedes meditar tejiendo, como te hablé anteriormente, puedes meditar pintando incluso. Pero hay una parte importante en esta meditación Tawa que ahora quisiera enseñarte un poco, que para mí ha sido absolutamente revelador, y es el entendimiento sobre las direcciones para los pueblos andino-amazónicos indígenas. En su cosmovisión, las direcciones marcan cierto tipo de energía con el que conectamos al meditar en estados meditativos. Cuando hablo de direcciones me estoy refiriendo a las 4 direcciones: norte, sur, oriente, occidente, o norte, sur, este, oeste. Y cada dirección tiene una energía. Si nos remitimos un poco a la historia de los pueblos indígenas, incluso puedes indagar un poco sobre este tema, te darás cuenta que ellos incluso tenían una lógica ubicacional para colocar o ubicar ciertos templos o ciertos lugares en su territorio. Por ejemplo, podemos encontrar que algunos pueblos antiguos, algunas civilizaciones antiguas, ubicaban sus cementerios al occidente. Esto tiene todo un sentido. Entonces quiero hablarte de la energía de las 4 direcciones, porque no es lo mismo cuando te sientas a meditar contemplando el amanecer que cuando te sientas a meditar contemplando el atardecer. Recuerda que amanece por el oriente y cae el sol por el occidente, o por el este y cae el sol por el oeste. Entonces tiene un sentido
energético dentro de este entramado cósmico en el que habitamos. Y si tú tienes un nivel de sensibilidad, que intuyo que si estás aquí lo tienes, te invito a que pruebes las meditaciones en las diferentes conexiones y a que percibas en tu interior cómo se mueve esa energía de esa dirección. Bueno, entonces vamos a hablar un poco ahora sobre la energía de las direcciones al meditar. El naciente, por donde sale el sol, es la dirección de la vida. En la cosmovisión andina está regida por el cóndor. Simboliza el vuelo multidimensional o el viaje iniciático. Entonces, siempre que precises conectarte con la vida, con la energía emergente, con la energía del renacimiento, con los procesos nacientes, te puedes situar observando hacia el este o hacia el oriente por donde sale el sol. De esta manera lograrás sintonizar con una energía que fertiliza tu crecimiento y nutre tu aprendizaje. No tienes que hacer nada en particular, no tienes que pensar en qué pensar, solo respirar conscientemente, si quieres con los ojos cerrados o con los ojos abiertos, y solo llevar tu atención a conectar con la energía del oriente. Ahora, para quienes requieren cerrar círculos, terminar etapas o morir simbólicamente a una parte de su vida, la dirección al oeste o al occidente es la recomendada. Por eso hace un rato te contaba sobre la ubicación de los cementerios en algunos pueblos, que es al occidente del territorio. La energía de esta dirección es para los finales, para cerrar esos momentos o etapas de la vida con la intención, digamos, de que se terminen, ¿no? Esa es la energía de la dirección al occidente. La dirección norte nos remite a la fuerza o al poder. Entonces, cuando te sientas débil, sin fuerza, que quizás sientes que a tu vida le falta dirección, medita mirando al norte. Mira, en esta dirección los guardianes reforzarán tu proceso y fortalecerán tu itinerario. Cada dirección tiene sus guardianes. Y bueno, finalmente la dirección sur nos habla de la unidad. Cuando nos sentimos fragmentados o divididos, dispersos, meditar en dirección al sur nos ayuda a sincronizar con esas vibraciones que nos permitirán reenfocar nuestra energía, que nos permitirán luego volver como a conectarnos, reconectarnos con nuestra propia esencia. Bueno, esto es un poco un brochazo muy resumido sobre la energía de las 4 direcciones, pero es además una invitación a que te des esa oportunidad, primero, de meditar si no lo haces, y segundo, si ya lo haces, bueno, ¿por qué no darse la oportunidad de poder reconectar con la energía de las 4 direcciones? ¿Qué puedes perder al intentarlo? ¿O qué puedes perder siquiera al intentar meditar? Meditar a mí me ha cambiado la vida, me ha permitido cultivar desde adentro una lucidez y una sensibilidad para caminar primero de forma más ligera por la vida y segundo, para reenfocar mi energía hacia esos proyectos o procesos personales que me han permitido llevar mi vida a otro nivel y habitarme desde una forma un poco más disfrutable y placentera para mí. Así que bueno, si alguien me preguntara cuál es el secreto para disfrutar la vida, para resignificarla, para darle valor, para dignificarla, yo le respondería a esa persona que uno de mis secretos es meditar. Y bueno, hasta aquí dejo el episodio de esta oportunidad hablando de balance y alquimia interna. Sabes que si quieres continuar este trabajo que hemos titulado El Año del Poder Interior, cada mes estamos sacando un audio, un podcast con algún tema evolutivo de interés. En el próximo episodio estaremos hablando sobre cómo ritualizar la vida, así que no te lo pierdas. Si no has escuchado los episodios anteriores, te invito a que lo hagas. Si tienes la agenda de poder personal, te invito a que hagas los ejercicios relacionados con balance y alquimia interna.
Y si no tienes la agenda de poder personal, pero te interesa adquirirla, sabes que puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales, en nuestro Instagram @tejido_fractal, para que te podamos hacer llegar este material que es absolutamente evolutivo y que te aportará en tu proceso de poder personal. Y bueno, te abrazo con muchísimo amor y nos escuchamos pronto. Este podcast es producido de manera independiente por Tejido Fractal. Si quieres conocer más sobre herramientas evolutivas para tus procesos personales, te invitamos a visitar nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como @tejidofractal.